Bueno, bienvenidos todos a una vez más a este subpodcast, nuestro podcast, un podcast que amamos hacer, modelos y algo más, un podcast en el que hablamos cosas de salud, en las que tengan dudas, cosas nuevas, cosas curiosas y datos cortos importantes que siempre son importantes saberlos y siempre son importantes quererlos dar. Como siempre, estamos con nuestra amadísima Angie. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien todos en sus casas. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un tema que es súper importante y del cual todos nos han estado preguntando, del cual quedaron dudas la vez pasada. Bueno, vamos a hablarles del modelo rehabilitador o médico. Sí, esto surge porque pues en el podcast pasado en el que estábamos hablando sobre la discapacidad, surgió la duda sobre qué era el modelo rehabilitador o modelo médico, ya que pues no profundizamos mucho en él. Entonces nosotros pues les dijimos que nos escribieran sus dudas a través de nuestras redes. Entonces todas las preguntas que nos estuvieran dando o tuvieran, nos las escribíamos y el día de hoy estamos aquí para responder. Entonces, una pregunta que nos hace Tata.Ramírez14 es ¿qué es un supuesto del modelo rehabilitador? Bueno, los supuestos son dos. El primero es que en este modelo las causas de la discapacidad ya no son religiosas, sino que pasan a ser científicas, o sea, pasan a ser patologizadas y los médicos son los que le encuentran una cura. El siguiente supuesto es que las personas con discapacidad ya no son consideradas como inútiles en las necesidades de la sociedad. Ahora tienen algo que aportar desde su discapacidad. Esto ya es un cambio muy importante desde lo que veníamos viendo antes, ¿no? De lo que hablábamos antes de la discapacidad. Exacto. Bueno, Dani, tengo otra pregunta. Cristian Rayalpizo Agudelo nos pregunta que entonces en este supuesto, ¿cómo se define la discapacidad? Bueno, ellos para esta época definen la discapacidad como algo que es exclusivamente como un problema de la persona, o sea, que es directamente a ella, y que es ocasionado por una enfermedad, un trauma o alguna condición de la salud que ellos puedan tener. Eso que ellos dicen o pues refieren cuando crean el modelo, que se requieren de cuidados médicos prestados por profesionales médicos en forma de tratamiento individual. Ya no es algo generalizado como grupal, sino que es más puntualmente a la persona que llega a tener la discapacidad. Entonces, es que hay unos nombres de Instagram muy complicados de decir. LizzyMalaver.gat nos pregunta, ¿cuál es la implicación moral de este modelo? Bueno, aquí hay varias implicaciones morales. Bueno, primero, para hacer énfasis al saber que ya no es un tema religioso, sino ahora científico, este modelo rechaza la visión de discapacidad como una lesión del alma. Ahora es una lesión física propia de la persona. Pero también, al ser un modelo médico y rehabilitador, puede culpar a esa persona por malos hábitos médicos, ya que aquí la discapacidad viene o de nacimiento o puede surgir durante los años. También promulga que la discapacidad es una tragedia personal. Entonces nos hablaban, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, donde muchas personas quedaban discapacitadas, pues al perder alguna de sus extremidades en la guerra. También toca ver cómo ha cambiado por la época, ¿no? Porque digamos, no sé si tú alguna vez has visto el fantasma de la ópera, pero todas las personas, o sea, el fantasma de la ópera era una persona que tenía pues no una discapacidad, pero sí tenía una deformidad y ¡ay! Satanás hecho persona. Y pues se ven muchos ejemplos de que esto era así, de que era más problemas del alma y del pecador que algo que hubiera hecho la persona. Exactamente. Bueno, nos escribe Martínez.26 y nos pregunta que cómo es ese tema de la rehabilitación y la normalización para este modelo de discapacidad.
Bueno, como el mismo título del modelo dice, es como un modelo de rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que buscaba puntualmente? Esto era que normalizar a la persona a la medida de lo posible, o sea, de lo más común, o sea, intentarla adaptar lo más que pueda a la vida común de todo ser humano que si tuviera, no, como si no tuviera alguna discapacidad. También era como rehabilitarlo para que tuviera una posibilidad de supervivencia por sí mismo, de que no fuera dependiente frente a otras cosas, que tuviera la posibilidad de curación, pues porque veíamos a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es donde se genera este modelo, pues muchas de las incapacidades o discapacidades que se generaban en esa época era por heridas de guerra, entonces también buscaban era la curación de la persona, o si tenían alguna enfermedad, poder tratarla. Pues eso mismo se refieren a la curación y uso de tratamientos y el mejorar la calidad de la vida. Yo creo que eso es súper importante para las personas, no ser dependientes, poder vivir por sí mismos y tener una calidad de vida súper buena y también ellos desarrollar medios de prevención y rehabilitación, o sea, que no queden sufriendo, sino que pueden hacer algo para poder seguir adelante, para poder cambiar el dolor y no solo algo físico, sino también algo más como espiritual, emocional para la persona. Entonces, nos preguntaban que en Instagram, después de lo que dijimos del podcast, que hablaban de unas descripciones clínicas, de que no entendían puntualmente era eso. Entonces, Ignis Raya Piso Alejo07 nos pregunta qué es una descripción clínica o a qué se refiere este modelo con descripción clínica. Bueno, ya como lo veníamos hablando, ya pues al ser un modelo médico, pues todo se intenta patologizar pues todas las enfermedades de las personas, ¿no? Entonces ellos empezaron a ponerle nombres a cada discapacidad en las cuales podemos ver el síndrome de Down, la sordomudez y también la ceguera, así como otras extrañas como la trisomía. Ah, de aquí es donde empiezan a surgir los nombres. Exactamente, específicamente para las discapacidades. Ok. Bueno, nos pregunta Vane Ruiz 720 acerca de los efectos positivos y negativos que trae este modelo. Bueno, como todos saben, todo lo que se ha hecho por el hombre, nada es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras. En el caso del modelo rehabilitador, los casos como cosas positivas que uno podía como resaltarle es que las personas tenían fe en las intervenciones médicas. Ellos creían fervientemente de que lo que sea que les fuera a hacer el modelo del sistema de salud les iba a ayudar a mejorar la capacidad o disminuirla o ayudarlos a adaptarse mejor. También uno de los efectos positivos es que se empieza a indagar más, no los dejan, pues, entre comillas, morir, sino que empiezan a darle una explicación a estas mismas anomalías y dándole paso también a avances médicos y tecnológicos. O sea, ya no se dejan, digamos, a las personas que nacen sin miembros, o sea, si tienen alguna discapacidad motora, ya no se les deja simplemente sin brazos, sin piernas, sino que empiezan a crear nuevas tecnologías para así mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como venía diciendo, nada es bueno en este mundo, también tiene sus efectos negativos este modelo. Y lo que pasa es que empieza a surgir un paternalismo por parte del sistema de salud y del Estado en general. Empieza a haber una qué palabra tan complicada para mí decir, patología quizás de las enfermedades, ahora todo es malo, todo es enfermedad, y empieza a haber una vulnerabilización, una discriminación, que junto con una subestación en la que empieza a decir, no, es que esta persona no puede, no, es que si no le damos los brazos, si no la ayudamos, si no le enseñamos, entonces empiezan como a desvalorar a la misma persona y empiezan como a, ¿cómo decirlo?, una especie de místico, de lavado de cerebro en las cuales las personas se empiezan a sentir menos y empiezan a sentirse vulnerados y diciendo como que ellos no son lo suficiente para eso. Entonces yo creo que esos serían los efectos negativos y positivos que alcanzaría a ver en este modelo de discapacidad. Entonces, una de las preguntas que surgieron bastante fue cómo era, o sea, este modelo, cómo hacía para la integración social, cómo funcionaba en estos casos. Bueno, a medida que se fue desarrollando este modelo y todo el tema médico respecto a la discapacidad, pues se dieron cuenta, como ya lo habíamos dicho,
que estas personas tenían algo más que aportarle a la sociedad y no ser simplemente un estorbo. Para ello, entonces, empezó a surgir la educación especial, eh, todo esto del lenguaje de señas, y también desde las capacidades que tienen estas personas, cómo podían ayudar a la sociedad. Entonces, antiguamente se necesitaban de muchos artesanos, entonces se les enseñaba a estas personas discapacitadas acerca de la artesanía y se les ponía a trabajar en este tema. Pero así, a medida que pasó el tiempo, pues fue evolucionando y se han ido integrando en muchas otras actividades. La capacitación es otro tema de integración a la sociedad, así como el trabajo protegido, el cual vemos hoy, que ya muchas empresas han adaptado tanto sus instalaciones como sus normas, sus reglas, para que estas personas con discapacidad puedan trabajar en las empresas. Y también tenemos centros de entretenimiento y centros de cuidado para estas personas. Y desde allí se realizan actividades tanto para ellos, para el cuidado de ellos, como para el de su propia familia. Bueno, y ya para finalizar, entonces, alguien nos pregunta, y es una pregunta que a mi parecer suena muy interesante, y es algo de lo que no hemos hablado. Bueno, Laura 03 nos pregunta acerca de cómo fue que surgió la historia eh, de este modelo. ¿Cómo fue que surgió? Bueno, yo creo que lo hemos ido tocando ahí por encimita de cómo surgió, o sea, cómo ha ido funcionando también este modelo, pero ya puntualmente, o sea, si yo toco así puntualmente cómo se desarrolla toda esta historia, en el caso del modelo rehabilitador, es que esto comienza en el Renacimiento con la asistencia pública, o sea, finalizada la época de la peste negra, empieza a haber mucha asistencia pública en los áreas de salud y demás áreas sociales. Ya pasará mucho tiempo hasta el siglo 16, cuando se dice que las personas tienen, o sea, las personas que son discapacitadas tienen que aceptar su indigencia, que los consideran antisociales y peligrosos, entonces los empiezan a apartar de la sociedad. Ya para el momento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las personas, digamos, para el caso de la Primera Guerra, las personas pues decían que les faltaba algo, obviamente por entre esta cantidad de violencia, muchas personas quedan desmembradas, sin miembros y vasos, a veces que quedan hasta sin quijadas. Entonces, ya empezaban a ver la discapacidad no como anteriormente decíamos, como una falencia del alma, sino más como una discapacidad, como una insuficiencia a ser erradicada, o sea, que eso lo pueden erradicar. Ya para la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento médico-psicológico de rehabilitación, se empieza a decir que se tiene que recuperar como una recuperación física somática. Esto entonces quiere decir que pasa a ser más a lo físico, que se tiene que recuperar lo físico para así poder eliminar o esconder o evitar la discapacidad. Entonces esto ya pasa a ser más una visión social, a ser algo más caritativo de beneficencia, y esto también ya empieza a institucionalizarse. Hoy en día podemos seguir viendo estos ejemplos, digamos, en lo que es visión social, caritativo y beneficencia, digamos, se me olvidó el nombre, el de, bueno, que hacen una recolecta para personas que tienen discapacidad en Colombia. Pues para las personas que están oyendo, creo que saben muy bien de qué los estamos hablando, creo que otros países también lo hacen, pero pues en el caso de Colombia, ellos hacen como una reunión y piden a los como todo por durante 2 días una reunión para que las personas donen, para que las personas puedan conseguir sillas de ruedas, prótesis, tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es algo que aún hoy en día seguimos viendo cómo este modelo sigue aplicando. Entonces, ¿qué te pareció todo lo que hemos hablado el día de hoy? Espero que las personas también nos hayan entendido. Bueno, creo que ya con esto podemos finalizar sobre este tema, que no solamente nos incumbe a personas del área de la salud, sino también a todas las personas, ya que permite integrar un poco más a estas personas con discapacidad, pues a nuestra vida, entender cómo es que ha venido estas discapacidades evolucionando a través del tiempo. Y ya.
Bueno, entonces creo que eso sería todo por el podcast de hoy. Espero que la pasen súper, hiper, mega bien, ya sea de día, de noche, de tarde o a la hora que nos estén escuchando, que se mantengan alertas, sanos y que se protejan. Entonces creo que eso sería todo por el día de podcast de hoy. Bueno, que estén muy bien para todos.